Mi hija se casó sin avisarme, pero quería mi casa para su luna de miel. Lo que hice después dejó a todos sin palabras. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotros aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntos. El teléfono sonó a las 3 de la tarde de un martes cualquiera de octubre, mientras yo, Julia Mendoza, de 62 años, regaba las begonias del patio de mi casa en el barrio de San Rafael, en Madrid. Mis manos, curtidas por años de trabajo doméstico y cuidados familiares, sostenían la regadera azul desgastada que había sido de mi madre, una reliquia que conservaba como un talismán de tiempos cuando las cosas parecían más simples y predecibles. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas del limonero que había plantado cuando Isabel tenía 8 años, proyectando sombras danzantes sobre las baldosas de terracota que había fregado miles de veces a lo largo de 30 años. Esta casa de 2 plantas en un callejón estrecho había sido mi refugio, mi proyecto, el lugar donde había criado sola a mi hija, después de que su padre nos abandonara cuando ella apenas tenía 5 años. Cada rincón guardaba memorias. La marca en la pared del salón donde medía la altura de Isabel cada cumpleaños. Las macetas que habíamos pintado juntas durante un verano aburrido cuando tenía 12 años. La mesa de la cocina donde había ayudado con sus tareas de matemáticas, donde habíamos desayunado churros con chocolate los domingos de invierno, donde habíamos planeado su futuro universitario con la esperanza radiante de una madre que creía estar construyendo algo hermoso. La pantalla del móvil mostraba el nombre de Isabel con una foto de hace 3 años, cuando todavía sonreía de verdad, antes de que Iker Herrera apareciera en nuestras vidas como una sombra elegante que gradualmente había ido robándome a mi hija. En aquella fotografía, Isabel llevaba la blusa verde esmeralda que le había regalado por su cumpleaños 30, y sus ojos brillaban con esa luz que reconocía desde que era bebé. Esa chispa de travesura mezclada con cariño que había sido mi compañía constante durante décadas de crianza solitaria. «Hola, cariño», dije, dejando la regadera en el suelo y limpiándome las manos en el delantal que había pertenecido a mi abuela, una prenda de algodón azul desteñida que olía a detergente barato y a las hierbas aromáticas que cultivaba en mi pequeño huerto urbano. «Ya nos casamos, mamá. Fue algo íntimo. Solo con gente que realmente importa». Las palabras llegaron como un puñetazo al estómago, pronunciadas con la desenvoltura de alguien comentando el tiempo. No había emoción en su voz. No había la alegría desbordante que una madre espera escuchar cuando su hija anuncia el día más importante de su vida. Solo una declaración fría, práctica, desprovista de cualquier consideración hacia los sentimientos de la mujer, que había sacrificado todo para criar a la persona que ahora la descartaba tan casualmente. «¿Cómo?». Mi voz salió como un susurro estrangulado, mientras me agarraba al marco de la puerta del patio para mantener el equilibrio. «¿Te casaste sin decirme nada? ¿Ni una llamada? ¿Ni una foto?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír el tráfico de la Gran Vía en la distancia, el ladrido del perro de los vecinos, el sonido de una televisión en el apartamento de al lado donde doña Carmen seguía su telenovela vespertina. La vida continuaba su curso normal mientras la mía se desmoronaba en tiempo real, fragmentándose como un vidrio que cae al suelo y se hace pedazos irreparables. «Mamá, no empieces». Isabel suspiró con esa exasperación que había perfeccionado durante los últimos meses, un tono que sugería que mis emociones eran inconvenientes que debían ser gestionados con la misma eficiencia que otros obstáculos menores. «Mándanos las llaves de la casa de campo y ya. No lo hagas más difícil de lo que es». ¿Difícil? ¿Era difícil incluir a tu madre en tu boda? ¿Era difícil una llamada de 5 minutos para compartir el momento más importante de tu vida con la persona que había estado ahí para cada lágrima, cada pesadilla, cada triunfo pequeño y grande durante 33 años? La casa de campo, por supuesto. La propiedad en Segovia que mi padre había comprado con los ahorros de toda una vida trabajando como mecánico en Getafe, la misma casa donde Isabel había pasado todos los veranos de su infancia construyendo castillos de barro junto al pequeño arroyo que corría detrás de la parcela.
La casa donde habíamos celebrado cada Navidad hasta que ella cumplió 25 años y decidió que las tradiciones familiares eran agobiantes y necesitaba espacio para respirar. ¿Quieres que te mande las llaves de la casa donde creciste, donde te curé la fiebre, donde lloraste por tu primer amor, después de casarte sin mí? Mamá, no dramatices. Necesitamos un lugar tranquilo para la luna de miel. Nada más. Nada más. Como si 30 años de memorias fueran nada más. Como si el lugar donde había enseñado a Isabel a montar en bicicleta, donde habíamos recogido moras cada agosto, donde había consolado su corazón roto cuando terminó con su primer novio, fuera simplemente un recurso disponible para su conveniencia. Colgué el teléfono con manos temblorosas y me quedé parada en mi patio, rodeada de las plantas que había cuidado con la misma dedicación que había empleado en criar a mi hija. Las begonias seguían floreciendo, ajenas al hecho de que el mundo de su cuidadora acababa de colapsar. El limonero continuaba dando frutos, indiferente a la amargura que había invadido el corazón de quien había plantado sus raíces con tanta esperanza décadas atrás. Me senté en la silla de mimbre, donde todas las tardes tomaba mi café mientras leía las noticias en el móvil, un ritual simple que me conectaba con el mundo más allá de mis rutinas domésticas. Pero esta vez, en lugar de noticias sobre política o economía, mi pantalla mostraba las fotografías de redes sociales que había estado evitando durante semanas. Isabel en restaurantes caros que no podía permitirme. Isabel en vacaciones que no me había mencionado. Isabel sonriendo junto a un hombre que había logrado lo que parecía imposible: borrarme completamente de la ecuación de su felicidad. El vestido que llevaba en las fotos de compromiso era blanco perla, elegante. El tipo de prenda que habíamos soñado escoger juntas cuando era adolescente y fantaseábamos sobre su futura boda. Recordé vívidamente las tardes que habíamos pasado hojeando revistas de novias, yo señalando vestidos mientras ella describía el tipo de ceremonia que quería. Algo pequeño, mamá, pero hermoso, con las personas que más quiero. Ahora resultaba que las personas que más quería no incluían a la mujer que había trabajado turnos dobles como enfermera en el hospital clínico durante 15 años para pagarle los estudios de filología, que había vendido las joyas de mi madre para financiar su máster en literatura comparada, que había rechazado ofertas de trabajo en otras ciudades para no alejarme de ella cuando decidió quedarse en Madrid. La ironía me atravesaba como un cuchillo oxidado. Había pasado 30 años construyendo mi vida alrededor de asegurar su felicidad, y cuando finalmente la había encontrado, yo había resultado ser un obstáculo que necesitaba ser eliminado del camino. Las lágrimas llegaron sin aviso, goteando sobre el delantal de mi abuela mientras contemplaba el jardín que había mantenido como un acto de fe en el futuro, con la esperanza de que algún día tendría nietos correteando entre las flores, llenando estos espacios con risas y voces nuevas que justificarían todos los sacrificios que había hecho. Pero ahora, sentada bajo el limonero cuyas ramas había podado cada primavera con la meticulosidad de alguien que entiende que el cuidado constante es lo que hace que las cosas hermosas florezcan, me di cuenta de que había estado cultivando un jardín para una familia que había decidido que mi presencia era incompatible con su versión de la felicidad. El móvil vibró con un mensaje de WhatsApp. Era Isabel, enviando una dirección en Majadahonda, para enviar las llaves por correo. Gracias. Ni siquiera tenía la cortesía de recogerlas en persona. Ni un momento para tomar un café juntas, ni una oportunidad para que yo conociera oficialmente al hombre que había logrado convertir a mi hija cariñosa en esta extraña fría que me trataba como a una empleada doméstica cuya utilidad había llegado a su fin. Esa noche, mientras preparaba una cena solitaria en la cocina donde había enseñado a Isabela a hacer croquetas de jamón como las hacía su bisabuela, me pregunté cuándo exactamente había perdido a mi hija. ¿Había sido un proceso gradual? ¿Una erosión lenta de nuestro vínculo que yo había sido demasiado ingenua para reconocer? ¿O había ocurrido de golpe, en algún momento específico que podría identificar si fuera lo suficientemente honesta conmigo misma sobre las señales que había elegido ignorar? Recordé la última vez que Isabel había venido a cenar a casa, hacía casi 4 meses. Había llegado tarde, disculpándose porque Iker tenía una reunión de trabajo que se había extendido más de lo previsto.
Durante toda la velada, había estado revisando su teléfono, respondiendo mensajes con la urgencia de alguien que tenía asuntos más importantes que atender en otro lugar. Cuando le serví su plato favorito, paella de verduras con el azafrán que guardaba para ocasiones especiales, apenas había probado 2 bocados antes de declarar que estaba llena y que necesitaba irse porque Iker la estaba esperando en casa para ver una película que habían alquilado. Esa noche, mientras lavaba los platos que apenas habían sido utilizados y guardaba la comida que se desperdiciaría porque no tenía sentido cocinar porciones tan grandes para una persona sola, había sentido una punzada de tristeza que atribuía a la melancolía natural de una madre que ve a su hija crecer y formar su propia vida independiente. Ahora me daba cuenta de que no había sido melancolía normal. Había sido el primer síntoma de una enfermedad que había estado creciendo en silencio, la lenta comprensión de que me estaban eliminando sistemáticamente de la vida de la persona que más amaba en el mundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá del salón, abrazando el cojín que Isabel me había bordado cuando tenía 15 años con hilo dorado que decía, «Para la mejor mamá del mundo». Las letras estaban descoloridas ahora, pero cada puntada seguía ahí, testimonio de un amor que parecía haber existido en otra vida, en un tiempo cuando ser su madre significaba ser su heroína en lugar de su obstáculo. Me levanté y fui al armario del pasillo, donde guardaba las cajas de fotografías que no había digitalizado nunca porque prefería tocar el papel, sentir la textura de los momentos que habían sido reales. Saqué la caja etiquetada Isabel 1990-2010, con mi letra cuidadosa, y me senté en el suelo de baldosas frías para revisar 20 años de historia que ahora se sentían como evidencia de un engaño que yo misma había perpetuado sin darme cuenta. Aquí estaba Isabel a los 6 años, el día que la llevé por primera vez al retiro, montada en mi espalda porque se había cansado de caminar, sus bracitos rodeando mi cuello mientras yo fingía no sentir el peso para no arruinar su diversión. Había gastado mi sueldo completo de ese mes en un vestido nuevo para ella, uno con flores bordadas que había visto en el escaparate de una tienda cara en la calle Fuencarral. Yo llevaba la misma falda gris que tenía desde antes de que naciera, pero ella parecía una princesa. En esta otra foto, Isabel tenía 12 años y acababa de salir del hospital después de la apendicitis que había convertido mi mundo en un laberinto de guardias nocturnas y facturas médicas que tardé 2 años en pagar completamente. Había pedido vacaciones no remuneradas en el hospital para estar con ella, viviendo durante una semana entera de las lentejas y el arroz que tenía guardados en la despensa, llevándole libros de la biblioteca y revistas usadas que compraba por 50 céntimos en el mercadillo de los domingos. Cuando la dieron de alta, me pidió que le preparara torrijas como las que hacía mi madre para las ocasiones especiales. Gasté mis últimos 15 euros en pan del día, leche entera y canela de verdad, no la barata que compraba habitualmente. La vi comer con tanto apetito después de días de suero y comida de hospital que me sentí rica, millonaria, como si hubiera conseguido hacer magia con ingredientes simples y amor infinito. Aquí estaba a los 18 años, el día de su graduación del bachillerato, llevando el vestido blanco que habíamos elegido juntas en el Corte Inglés, después de 3 tardes comparando precios y probándose modelos, hasta encontrar uno que nos gustara y que yo pudiera permitirme pagando a plazos. Había trabajado turnos extra durante 3 meses para ahorrar para esa compra, limpiando casas los fines de semana, además de mi trabajo normal como enfermera, porque quería que se sintiera especial en su día especial. En la foto, Isabel me abrazaba con genuina gratitud, y yo llevaba mi mejor traje, el azul marino que había sido mi uniforme para bodas, bautizos y graduaciones durante una década. Tenía los ojos hinchados de llorar de orgullo cuando pronunció el discurso de despedida como delegada de clase, hablando sobre los sueños y las oportunidades que les esperaban a su generación. Esa noche, habíamos cenado en un restaurante de verdad, no fast food, y ella había pedido lo más caro del menú, porque mi mamá se lo merece después de tanto esfuerzo. ¿Cuándo había dejado de merecérmelo? Pasé las páginas más rápido ahora, buscando el momento donde todo empezó a cambiar. Las fotos de la universidad mostraban a Isabel cada vez más sofisticada, su ropa más cara,
su maquillaje más elaborado. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en una editorial mientras estudiaba, algo que celebré como evidencia de su independencia y ambición, sin darme cuenta de que cada euro que ganaba la alejaba un poco más de la mujer que había sacrificado todo para llegar a ese punto. Durante esos años universitarios, yo había seguido mandándole dinero religiosamente cada mes. 300 euros que representaban una tercera parte de mi sueldo. Dinero que significaba comer lentejas en lugar de carne, comprar ropa en mercadillos en lugar de tiendas, caminar en lugar de tomar el metro para ahorrar los 2 euros del billete. Le pagué el piso compartido cuando las compañeras de cuarto resultaron ser conflictivas. Le compré el ordenador portátil cuando el suyo se rompió justo antes de los exámenes finales. Cuando se rompió el tobillo en segundo año, viajé cada día durante 2 semanas desde Madrid a Alcalá para llevarle comida casera, porque la residencia solo servía sándwiches fríos y ella necesitaba nutrición de verdad para recuperarse. Pero lo que más me dolía al recordar no eran los sacrificios económicos. Era darme cuenta de que durante todos esos años, Isabel había estado aprendiendo a tomar mi amor como algo que simplemente existía, una constante del universo tan predecible como la gravedad o las mareas. No había tenido que ganárselo, mantenerlo o corresponderlo porque siempre había estado ahí, incondicional e inagotable, como el aire que respiraba. La última foto de la caja era del día que se graduó de filología, hace 5 años. Estaba radiante en su toga, sosteniendo el diploma que habíamos conseguido juntas a través de becas, trabajos de verano, y mi determinación férrea de que mi hija tuviera las oportunidades que yo nunca había tenido. En esa imagen, todavía me miraba como si fuera importante, como si mis sacrificios hubieran valido la pena. Recordé el discurso que había preparado para ese día, palabras que había ensayado frente al espejo del baño mientras me cepillaba los dientes. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Todo lo que hice, cada extra de trabajo, cada noche sin dormir preocupándome por ti, ha valido la pena para llegar a este momento. Nunca llegué a pronunciar esas palabras, porque Isabel se fue directamente a celebrar con sus amigos de la facultad, explicándome que habían reservado mesa en un restaurante elegante, donde yo me sentiría incómoda por el ambiente y el precio. Me prometió que haríamos nuestra propia celebración pronto, pero ese pronto se convirtió en semanas, luego en meses, hasta que la idea se disolvió en el olvido como tantas otras promesas que había hecho sin intención de cumplir. Fue precisamente durante esas celebraciones posgraduación donde conoció a Iker Herrera, arquitecto de 35 años con una sonrisa ensayada y una habilidad perturbadora para identificar exactamente lo que cada persona necesitaba escuchar. Isabel me lo había descrito como sofisticado y exitoso, palabras que pronunciaba con una admiración que nunca había empleado para describir mis logros más modestos, pero infinitamente más auténticos. La primera vez que lo trajo a casa, hacía exactamente 2 años y medio, Iker había llegado cargado de regalos cuidadosamente seleccionados. Una botella de vino de La Rioja, que costaba más de lo que yo gastaba en comida durante una semana. Flores caras del tipo que vendían en las floristerías elegantes del centro, en lugar de las que compraba en el mercado de San Fernando por 3 euros. Se había movido por mi casa con la confianza de alguien evaluando una propiedad para posible adquisición, comentando sobre la excelente ubicación y el potencial de revalorización del barrio de San Rafael, como si estuviera tasando mis pertenencias en lugar de conocer el hogar donde había criado a la mujer que supuestamente amaba. Durante esa primera cena, había monopolizado la conversación con anécdotas sobre sus proyectos arquitectónicos, sus viajes de negocios a Barcelona y Valencia, su apartamento en el barrio de Salamanca que había renovado personalmente, empleando materiales de primera calidad, y un diseño que había aparecido en una revista de decoración. Cada historia parecía diseñada para establecer su superioridad económica y social sobre nuestra vida más modesta. Isabel lo escuchaba con una atención que nunca había prestado a mis relatos sobre el hospital, mis pacientes, las pequeñas victorias diarias que constituían mi experiencia laboral. Cuando intenté contribuir a la conversación,
mencionando un curso de enfermería que había tomado recientemente. Iker había asentido con cortesía superficial antes de redirigir inmediatamente la atención hacia otro tema que lo posicionaba como protagonista. Esa noche, después de que se fueron, encontré la factura del vino que había traído arrugada en mi cubo de basura. 53 euros. Más de lo que yo gastaba en comida durante 10 días. Pero lo que me perturbó no fue el precio, sino la casualidad con la que había descartado algo tan caro, como si fuera basura común en lugar de un gesto que se suponía había estado cargado de consideración hacia mí. Las visitas se volvieron menos frecuentes después de esa primera cena. Isabel siempre tenía excusas plausibles. Iker trabajaba muchas horas, y sus únicos momentos libres coincidían con compromisos sociales que eran importantes para su carrera profesional, o tenían planes con los padres de él, que vivían en una mansión en Pozuelo de Alarcón, donde organizaban cenas para gente de su círculo los fines de semana. Gradualmente, nuestras conversaciones telefónicas se acortaron también. Las llamadas de 1 hora donde me contaba sobre su trabajo, sus lecturas, sus planes para el futuro, se redujeron a intercambios de 10 minutos donde respondía mis preguntas con respuestas monosilábicas mientras claramente prestaba atención a otra cosa. Cuando le preguntaba sobre Iker, sus respuestas sonaban como extractos de brochures turísticos. Está muy bien. Trabaja mucho. Es muy inteligente. Nunca detalles personales. Nunca anécdotas divertidas. Nunca el tipo de intimidades que las mujeres enamoradas suelen compartir con sus madres cuando confían en que serán escuchadas sin juicio. El cambio más doloroso fue la desaparición de nuestras tradiciones compartidas. Durante 30 años, habíamos ido juntas a Misa del Gallo cada Nochebuena. Luego volvíamos a casa para preparar la cena navideña, siguiendo las recetas que mi madre me había enseñado y que yo le había transmitido a Isabel como un legado tangible de nuestra historia familiar. Pero la Navidad pasada, Isabel había anunciado en noviembre que pasarían las fiestas esquiando en Andorra con la familia de Iker. Es importante para su carrera que mantenga buenas relaciones con sus socios. Había explicado con una lógica que sonaba ensayada, como si hubiera practicado la justificación antes de llamarme. Me quedé sola esa Nochebuena por primera vez en 30 años, preparando una cena para una persona en una mesa que había sido diseñada para reuniones familiares. Puse la televisión para llenar el silencio, pero los programas navideños solo intensificaron mi sensación de abandono, mostrándome familias ficticias que celebraban juntas mientras yo comía sobras recalentadas en la cocina, donde había enseñado a mi hija que las tradiciones importaban porque conectaban a las personas con algo más grande que sus necesidades inmediatas. Los días siguientes se arrastraron como una herida abierta que no cicatrizaba. Cada mañana me despertaba con la esperanza absurda de que todo hubiera sido una pesadilla, que mi teléfono mostraría un mensaje de Isabel disculpándose por el malentendido, explicando que por supuesto quería que estuviera en su boda, que había sido una broma cruel o un error de comunicación que podíamos arreglar con una conversación honesta. Pero el silencio se extendía como un desierto entre nosotras. Isabel no llamaba, no respondía a mis mensajes, no daba señales de vida más allá de las fotografías que seguía publicando en Instagram, con la regularidad de alguien documentando una felicidad que parecía diseñada específicamente para excluirme. El viernes por la mañana, mientras tomaba mi café solo porque había dejado de comprar galletas María para ahorrar dinero que podría necesitar para alguna emergencia que mi hija decidiera no compartir conmigo, recibí una llamada que al principio me llenó de esperanza. Era Carmen, mi vecina de toda la vida, la mujer que había cuidado a Isabel cuando yo trabajaba turnos dobles, que había sido como una tía para mi hija durante los años más difíciles de nuestra vida. «Julia, cielo». Su voz sonaba extraña, cuidadosa, como si estuviera pisando terreno peligroso. ¿Has visto las fotos que subió Isabel anoche? No, mentí, porque revisar las redes sociales de mi hija se había vuelto una forma de tortura que practicaba varias veces al día, como quien se toca una herida para confirmar que sigue doliendo. ¿Qué fotos? Está en un restaurante muy elegante del centro, en la terraza del casino, celebrando algo con Iker y... bueno, con sus padres. Los padres de él, quiero decir.
El nombre del restaurante me golpeó como una bofetada. La terraza del casino era uno de esos lugares donde las comidas costaban lo que yo ganaba en una semana. El tipo de establecimiento donde las personas como yo solo entraban para limpiar las mesas después de que los clientes adinerados terminaran sus celebraciones exclusivas. Aparecen brindando con champán, continuó Carmen, y pude sentir cómo elegía cada palabra cuidadosamente. Isabel lleva un vestido precioso, muy caro, y hay un pastel con velas. Parece una celebración de compromiso, Julia, con toda la familia de él. La taza de café se resbaló de mis manos y se estrelló contra el suelo de la cocina, esparciendo líquido marrón y fragmentos de cerámica blanca por las baldosas que había fregado esa misma mañana. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en la casa vacía como un eco de algo mucho más grande que se había quebrado sin posibilidad de reparación. Me agaché para recoger los pedazos, cortándome el dedo índice con un fragmento afilado que inmediatamente comenzó a sangrar sobre la porcelana rota. El dolor físico era casi un alivio comparado con la agonía que se expandía en mi pecho, como tinta derramándose en agua, tiñendo cada pensamiento con la comprensión de que mi exclusión había sido deliberada, planificada, celebrada por personas que me conocían lo suficiente como para saber exactamente qué tipo de daño me estarían infligiendo. «¿Julia? ¿Estás bien?» La voz de Carmen sonaba distante a través del teléfono que había caído junto con la taza. «Sí», susurré, aunque no estaba bien, aunque nada estaría bien nunca más. Solo se me cayó algo. Esa tarde, contra toda razón y dignidad personal, conduje hasta el centro de Madrid. Aparqué en una calle lateral cerca de la terraza del casino y caminé hasta poder ver el restaurante desde la acera opuesta, escondida entre los turistas que fotografiaban la arquitectura histórica, sin saber que estaban presenciando el momento en que una madre descubría que había sido borrada de la vida de su hija, con la eficiencia de alguien eliminando un contacto no deseado del teléfono. A través de los ventanales elegantes, pude ver mesas vestidas con manteles blancos inmaculados, copas de cristal que reflejaban las luces doradas del interior, camareros que se movían con la gracia ensayada de quienes habían sido entrenados para servir a personas acostumbradas a ser servidas. Era un mundo al que no pertenecía, un universo paralelo donde mi hija ahora se movía con naturalidad, mientras yo observaba desde afuera como una mendiga presionando la nariz contra el cristal de una pastelería. El domingo siguiente fue mi cumpleaños número 62. Me desperté a las 6 de la mañana, como había hecho cada día durante los últimos 30 años, y por un momento olvidé que mi vida había cambiado irrevocablemente. Esperé escuchar el timbre de la puerta, el sonido de los pasos de Isabel subiendo las escaleras con esa energía característica que había conservado desde la infancia, su voz gritando, «¡Feliz cumpleaños, mamá!», antes de aparecer cargada con algún regalo simple pero lleno de significado. Pero el timbre nunca sonó. A las 10 de la mañana me envió un mensaje de texto. «Feliz cumpleaños, mamá. Estamos en casa de los padres de Iker. Luego te llamo». Nunca me llamó. Me pasé el día esperando, saltando cada vez que oía un ruido en la calle, corriendo al balcón cada vez que un coche se detenía cerca de mi portal. Preparé tortilla española, su comida favorita desde pequeña, esperando que apareciera por sorpresa como había hecho tantos años cuando estudiaba, y se presentaba sin avisar con ganas de comida casera y conversación materna. La tortilla se enfrió en la nevera, intacta, junto con el flan de huevo que había hecho siguiendo la receta de mi madre, usando los mismos moldes individuales donde había servido postres a Isabel durante toda su infancia. A las 9 de la noche, me comí un pedazo de cada cosa de pie en la cocina, masticando sin sabor mientras las lágrimas salaban una comida que había preparado con amor para una celebración que nunca llegó. Esa noche, mientras me acostaba en una cama que se sentía demasiado grande para una persona sola, encontré en mi mesilla de noche la tarjeta de cumpleaños que Isabel me había regalado el año anterior. En la portada, había una foto de las dos abrazadas en la playa de Santander, donde habíamos ido cuando ella tenía 20 años para celebrar que había conseguido una beca de estudios. Dentro, con su letra cuidadosa, había escrito:
Para la mujer más fuerte y generosa que conozco. Gracias por ser mi ejemplo de amor incondicional. Te quiero infinitamente, mamá. Infinitamente. La palabra se burlaba de mí desde el papel amarillento, recordándome que el amor infinito aparentemente tenía fecha de caducidad cuando aparecían oportunidades más interesantes en la vida de la persona amada. 3 semanas después de mi cumpleaños olvidado, mientras ordenaba papeles en mi escritorio para distraerme del silencio que había invadido mi casa como una enfermedad, encontré algo que transformó mi tristeza en una furia fría y calculadora. Entre las facturas del gas y las cartas del banco, había un sobre que había llegado hacía meses dirigido a Isabel con mi dirección como remitente. Lo había guardado para dárselo cuando viniera de visita, pero las visitas habían dejado de existir y el sobre había quedado olvidado entre documentos sin importancia. Ahora, mirándolo con la perspectiva que da el abandono, me di cuenta de que era de la Seguridad Social, probablemente información importante sobre pensiones o beneficios que Isabel necesitaría conocer para su futuro financiero. Con las manos temblorosas, abrí el sobre que técnicamente no me pertenecía, pero que había llegado a mi casa, dirigido a alguien que parecía haber decidido que mi existencia era irrelevante para sus planes de vida. Dentro encontré documentos que explicaban que Isabel había sido beneficiaria de un fondo de emergencia familiar que yo había establecido años atrás, dinero que había estado acumulando lentamente desde que ella nació para asegurar que tuviera un colchón económico en caso de crisis. 15.000 euros. Una fortuna para alguien como yo, que había ahorrado esa cantidad céntimo a céntimo durante 30 años, privándome de vacaciones, ropa nueva, reparaciones domésticas necesarias, cualquier lujo que pudiera justificar para mí misma. Dinero que había guardado religiosamente en una cuenta especial, intocable, sagrada, destinada únicamente para emergencias de mi hija o para dejarle como herencia cuando yo ya no estuviera. Según los documentos, Isabel había reclamado el fondo completo hacía 6 meses, utilizando una autorización que yo había firmado años atrás cuando establecí la cuenta, creyendo que sería responsable y solo lo usaría en caso de verdadera necesidad. Los papeles mostraban que había justificado la retirada como gastos médicos urgentes y dificultades económicas temporales. Pero yo sabía que Isabel no había tenido problemas de salud. Sabía que tenía un trabajo estable en la editorial. Sabía que vivía en un apartamento cómodo que Iker pagaba porque no era apropiado que su futura esposa contribuyera a los gastos domésticos. Los 15.000 euros habían desaparecido en el mismo periodo cuando Isabel había empezado a vestirse con ropa más cara, a frecuentar restaurantes que antes consideraba demasiado pretenciosos, a viajar con Iker a destinos que publicaba en redes sociales con hashtags sobre la vida que merezco, y por fin rodeada de abundancia. Mi dinero. Mi sacrificio de décadas. Convertido en el combustible para una vida de lujo que me excluía completamente. Utilizado para financiar la transformación de mi hija en una mujer que había aprendido a verme como un obstáculo en lugar de como la fuente de todo lo que tenía. Al día siguiente llamé al banco. Con voz temblorosa pero decidida, pedí hablar con el director de la sucursal donde había mantenido mis ahorros durante más de 20 años. Don Antonio Ruiz me conocía desde que Isabel era pequeña, y yo llegaba cada mes a depositar los billetes arrugados que guardaba en una lata de galletas Cuétara debajo de mi cama. Doña Julia, me dijo con esa cortesía profesional que no lograba ocultar completamente su incomodidad. Entiendo su preocupación, pero la retirada se hizo con la documentación correcta. Su hija tenía autorización legal para acceder a esos fondos. ¿Gastos médicos urgentes?, pregunté, leyendo directamente del papel que había estado arrugando entre mis dedos desde que descubrí la verdad. ¿Qué tipo de gastos médicos cuestan exactamente 15.000 euros? Don Antonio carraspeó del otro lado de la línea, probablemente consultando la pantalla de su ordenador, donde los detalles de mi ruina financiera aparecían reducidos a números y fechas. No puedo compartir esos detalles específicos sin autorización de la beneficiaria, pero hizo una pausa significativa. Puedo confirmar que el dinero fue transferido directamente a una cuenta conjunta que su hija mantiene con otra persona, Iker.
Por supuesto que había sido Iker quien había orquestado esta extracción quirúrgica de mis ahorros. Él, que evaluaba las propiedades con ojos de tasador, que hablaba de potencial de inversión cuando miraba mi casa, que había preguntado demasiadas veces sobre mis planes de jubilación y si había considerado las ventajas fiscales de transferir bienes antes de tiempo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina, rodeada por el silencio de una casa que había construido ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio, para asegurar que mi hija tuviera algo sólido en su futuro. Cada reforma que había postergado para ahorrar dinero, cada electrodoméstico que había reparado en lugar de reemplazar, cada pequeña privación que había justificado pensando en el fondo que crecía lentamente para la seguridad de Isabel, todo había sido una ilusión. Yo había sido una cuenta bancaria con piernas, una fuente de recursos que podía ser explotada hasta agotarse, mientras me mantenían entretenida con visitas ocasionales y promesas vagas sobre un futuro que incluiría mi bienestar, cuando ellos estuvieran más establecidos. Esa tarde, mi hermana Mercedes llamó desde Sevilla. Habíamos hablado la semana anterior sobre el matrimonio secreto de Isabel, y Mercedes había prometido que intentaría hablar con su sobrina para poner las cosas en perspectiva. Mercedes tenía 4 hijos propios y una paciencia infinita para los dramas familiares que yo había perdido hace tiempo. Julia, hablé con Isabel, comenzó sin preámbulos, usando ese tono directo que había heredado de nuestra madre, y también con ese novio suyo. ¿Y? Mi voz sonó más desesperada de lo que pretendía. Ese hombre está loco, Julia. ¿O es un manipulador profesional? Me dijo que tú tenías problemas de apego tóxico y que estabas saboteando la independencia emocional de Isabel. Usó esas palabras exactas, como si las hubiera ensayado. Mercedes hizo una pausa, y pude escuchar el sonido de tráfico sevillano de fondo, el bullicio de una ciudad que seguía funcionando mientras mi mundo se desintegraba. Pero lo peor, Julia, lo peor es que Isabel lo defendía. Cuando le dije que era cruel no invitarte a la boda, me contestó que habían decidido proteger su energía, manteniéndose alejados de influencias negativas durante este periodo tan importante de sus vidas. Influencias negativas. Yo era una influencia negativa en la vida de la persona que había criado con cada fibra de mi ser, que había amado más que a mi propia existencia, por quien había renunciado a oportunidades de rehacer mi vida romántica, porque ningún hombre valdría la pena si significaba menos tiempo o recursos para mi hija. Mercedes, dije, sorprendiéndome por la calma de mi propia voz. ¿Tú crees que soy una madre tóxica? La respuesta llegó inmediata y feroz. Por el amor de Dios, Julia, criaste sola a esa niña, trabajaste como una mula para pagarle los estudios. Le diste todo lo que tenías y más de lo que podías permitirte. Si eso es tóxico, entonces todas las madres decentes de España somos culpables del mismo crimen. Pero las palabras de mi hermana, aunque consoladoras, no podían reparar el daño que había sido hecho. Isabel había elegido creer la versión de nuestra historia que Iker le había vendido, una narrativa donde yo era la villana posesiva que necesitaba ser eliminada para que su historia de amor pudiera florecer sin interferencias. El martes por la mañana, mientras compraba verduras en el mercado de San Fernando, donde había hecho las compras familiares durante décadas, me encontré con Pilar Vázquez, la madre de Cristina, la mejor amiga de Isabel durante toda la adolescencia. Cristina e Isabel habían sido inseparables hasta que Iker apareció, y gradualmente fue convenciendo a mi hija de que sus amistades de toda la vida eran inmaduras e incompatibles con sus nuevos objetivos de crecimiento personal. ¡Julia! ¡Qué alegría verte! Pilar me abrazó con el cariño genuino de alguien que recordaba cuando nuestras hijas eran pequeñas y nosotras compartíamos los turnos para llevarlas al colegio. Cristina me contó que Isabel se casó. ¡Qué emocionante! Aunque su expresión cambió sutilmente. Me extrañó que Cristina no fuera invitada. Pensé que habían tenido alguna pelea. No hubo pelea, expliqué, sintiendo cómo las palabras me quemaban la garganta. Isabel decidió que quería una ceremonia muy pequeña, muy selectiva. Pilar me estudió con esos ojos maternos que habían aprendido a leer entre líneas
después de décadas de interpretar las verdades que los niños no verbalizaban directamente. Tú fuiste, ¿verdad? Por favor, dime que al menos tú estuviste ahí. No pude responder. La vergüenza me cerró la garganta como si fuera cemento húmedo. ¿Cómo explicar que mi propia hija me había considerado tan poco importante que ni siquiera había merecido una invitación de última hora? ¿Cómo admitir que después de 30 años de dedicación absoluta, había sido descartada como un mueble viejo que ya no encajaba con la decoración nueva? ¡Ay, Julia! Pilar me tomó de la mano con una comprensión que me hizo llorar ahí mismo, entre los puestos de verduras y pescado, rodeada de vendedores que me conocían desde que Isabel era una niña que se escondía detrás de mis piernas mientras yo regateaba el precio de los tomates. Cristina me dijo que Isabel había cambiado mucho, que ese hombre la había convencido de que sus viejas amistades no aportaban valor a su vida, pero nunca pensé que también te haría eso a ti. Esa tarde, Cristina me llamó directamente. A sus 30 años, conservaba la franqueza que la había caracterizado desde niña, esa incapacidad para disfrazar la verdad con cortesías sociales. Tía Julia, así me había llamado siempre, porque había sido una segunda madre para ella durante los veranos cuando Pilar trabajaba. Tengo que contarte algo sobre Isabel, algo que he estado guardándome porque no sabía si era mi lugar decírtelo. Dime lo que sea, Cristina. Ya nada puede dolerme más. Hace 2 meses, Isabel vino a mi oficina. Necesitaba que firmara unos papeles como testigo para algo legal. Mientras los revisaba, vi que eran documentos de transferencia de propiedad, de una casa en Segovia. Mi corazón se detuvo. Me preguntó si pensaba que estaba haciendo lo correcto. Le dije que dependía de las circunstancias, y entonces me explicó que Iker le había dicho que era una inversión inteligente mantener propiedades familiares en una cuenta conjunta para optimización fiscal. Cristina hizo una pausa, y pude escuchar cómo elegía sus palabras cuidadosamente. Tía Julia, cuando le pregunté si habías estado de acuerdo con eso, se puso muy rara. Me dijo que tú todavía no lo entendías, pero que era lo mejor para todos, que Iker tenía experiencia en estos temas y sabía lo que hacía. La casa de Segovia, la propiedad que mi padre había comprado cuando Isabel tenía 8 años, el lugar donde habíamos pasado todos los veranos hasta que terminó el bachillerato, la casa donde había muerto mi madre, rodeada de las paredes que habían sido testigo de 3 generaciones de mujeres Mendoza que habían trabajado y luchado para mantener ese pequeño pedazo de tierra como ancla familiar en un mundo que parecía empeñado en dispersar a las familias hacia los 4 vientos. ¿Firmaste los papeles?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta por el tono culposo de la voz de Cristina. Lo siento, tía Julia. No sabía. Pensé que era algo que habían decidido juntas. Isabel habló como si fuera una decisión familiar consensuada, como si tú estuvieras completamente de acuerdo con todo el plan. Esa noche me senté en el sofá con una copa del vino barato que compraba en el supermercado Día, el único lujo que me permitía los fines de semana. Pero esta vez, el alcohol no trajo el relajamiento habitual. En lugar de eso, cada sorbo alimentaba una claridad fría y cortante que había estado creciendo en mi interior como hielo, formándose en las cañerías durante una helada. Isabel no solo me había robado el dinero, me había robado la casa de mi infancia, el lugar donde mi padre había enseñado a pescar en el río, donde mi madre había cultivado el huerto que había alimentado a nuestra familia durante las épocas más difíciles de la posguerra. Y lo había hecho mientras me sonreía en la cara, mientras aceptaba mis invitaciones a comer, mientras fingía que nuestras conversaciones telefónicas significaban algo más que obligaciones filiales cumplidas por cortesía social. Pero lo que más me dolía no era la traición en sí misma. Era darme cuenta de que mi hija había aprendido a mentirme con tanta naturalidad que probablemente ya no distinguía entre la verdad y las justificaciones que Iker le había enseñado a construir para racionalizar lo que le estaban haciendo a la mujer que la había amado incondicionalmente durante toda su existencia. El viernes por la mañana, 2 semanas después de descubrir que me habían robado no solo mi dinero, sino también mi herencia familiar, tomé una decisión que habría sido impensable para la Julia de hace un mes. Me vestí con mi mejor traje,
el azul marino que guardaba para ocasiones especiales, me pinté los labios por primera vez en meses y caminé hasta el despacho de abogados García Moreno en la calle Alcalá. Había encontrado su dirección en las páginas amarillas, eligiéndolos precisamente porque no eran elegantes ni caros, porque su oficina estaba en un tercer piso sin ascensor de un edificio de los años 70 que olía a desinfectante y café recalentado. Necesitaba abogados que entendieran a las personas como yo, que no me hicieran sentir estúpida por haber confiado demasiado en mi propia hija. La abogada que me atendió se llamaba Elena Sánchez, una mujer de mi edad con canas sin teñir y manos que mostraban las marcas del trabajo honesto. Llevaba una alianza matrimonial gastada y un reloj sencillo. Detalles que me tranquilizaron porque sugerían que entendería mi situación sin juzgarme por mi ingenuidad. «Señora Mendoza», me dijo después de escuchar mi historia completa, tomando notas en un cuaderno de espiral en lugar de en una tablet cara. «Lo que me está describiendo constituye apropiación indebida de bienes familiares. El hecho de que su hija tuviera autorización para acceder a la cuenta bancaria no le daba derecho legal a transferir la propiedad sin su consentimiento explícito». Saqué de mi bolso los documentos que había estado ordenando obsesivamente durante días. Extractos bancarios, escrituras de la casa, las fotografías que había hecho con mi móvil de los papeles que Cristina había firmado como testigo. Cada prueba de que mi vida había sido sistemáticamente desmantelada mientras yo preparaba tortillas y esperaba llamadas que nunca llegaban. «¿Puedo recuperar la casa?», pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería complicada. Elena revisó los documentos con la atención meticulosa de alguien que había visto demasiadas historias similares. Mujeres mayores despojadas de sus bienes por familiares, que habían convertido el amor maternal en una debilidad que podía ser explotada legalmente. «Podemos iniciar un proceso. Va a ser largo y costoso, pero tiene posibilidades reales de éxito, especialmente si podemos demostrar que hubo engaño deliberado». Levantó la vista del expediente improvisado. «¿Está preparada para enfrentarse a su hija en un tribunal?». La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante 30 años, había protegido a Isabel de cualquier consecuencia desagradable. Había sido su escudo contra un mundo que podía ser cruel con las mujeres jóvenes que cometían errores. Ahora me estaban preguntando si estaba dispuesta a ser yo quien le causara problemas legales, quien la arrastrara a un juzgado, quien la obligara a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. «No lo sé», admití, «pero sé que no puedo seguir fingiendo que esto está bien». Elena me explicó los pasos que podríamos tomar. Una demanda civil por apropiación indebida, una solicitud de congelación de assets hasta que se resolviera el caso, la posibilidad de recuperar tanto el dinero como la propiedad si podíamos probar que había habido manipulación y engaño. También me explicó que el proceso podría durar años y que las relaciones familiares raramente sobrevivían intactas a este tipo de batallas legales. «Tómese el fin de semana para pensarlo», me sugirió. «Es una decisión importante. Una vez que iniciemos el proceso, no habrá vuelta atrás». Salí del despacho sintiéndome mareada, pero extrañamente aliviada. Por primera vez en meses, había hablado con alguien que me trataba como si mis sentimientos importaran, como si mis derechos fueran válidos, como si fuera algo más que un obstáculo inconveniente en los planes de vida de otras personas. Caminé hasta el Retiro, el mismo parque donde había llevado a Isabel cuando era pequeña, donde habíamos alimentado a los patos del estanque con migas de pan que guardaba en bolsitas de plástico reutilizadas. Me senté en el mismo banco donde solía leerle cuentos los domingos por la tarde, cuando el tiempo se extendía ante nosotras como una promesa infinita de tardes similares que se repetirían hasta que ella fuera demasiado mayor para necesitar esos rituales. Una madre joven pasó empujando un cochecito, hablándole a su bebé con esa voz cantarina que todas las madres desarrollamos instintivamente, llena de promesas sobre el futuro maravilloso que les construiremos con nuestro amor y sacrificio. La observé alejarse y me pregunté si ella también terminaría sentada sola en este mismo banco 30 años después, preguntándose cuándo exactamente el amor incondicional se había transformado en una debilidad que podía ser explotada sin consecuencias. Esa tarde, por primera vez en meses,
No revisé el Instagram de Isabel. No busqué fotografías de su nueva vida para torturarme con evidencias de mi exclusión. En lugar de eso, saqué mi viejo álbum de fotos y busqué las imágenes de mí misma antes de ser madre. Fotografías de una Julia Mendoza de 23 años que tenía sueños propios, ambiciones que no giraban enteramente alrededor de otra persona. Ahí estaba yo el día que me gradué de enfermería, radiante de orgullo por haber conseguido mi título trabajando de camarera por las noches para pagar las clases. Ahí estaba con mis amigas del hospital durante mi primer año de trabajo, jóvenes y llenas de energía, convencidas de que podríamos cambiar el mundo una paciente a la vez. Ahí estaba en la playa de Cádiz durante unas vacaciones con Mercedes antes de que Isabel naciera, bronceada y relajada, sin el peso constante de la responsabilidad maternal que había definido los siguientes 30 años de mi existencia. Esa mujer de las fotografías tenía una vida propia. Tenía intereses que no dependían de los logros de otra persona, satisfacciones que no requerían la aprobación de nadie más, una identidad que existía independientemente de su función como madre. ¿Cuándo había perdido a esa mujer? ¿Cuándo había permitido que Julia Mendoza fuera absorbida completamente por la madre de Isabel, hasta convertirse en una función antes que en una persona? El sábado por la mañana me desperté con una claridad que no había sentido en meses. Preparé café, me senté en mi cocina y escribí una lista en el reverso de una factura de la luz. Cosas que quiero recuperar. La primera línea decía, respeto por mí misma. La segunda, control sobre mis propios bienes. La tercera, una vida que no dependa de la aprobación de otros. A las 10 de la mañana, llamé a Elena Sánchez a su móvil personal, el número que me había dado para emergencias. Quiero iniciar la demanda. Le dije sin preámbulos. Quiero recuperar lo que es mío. ¿Está segura, señora Mendoza? Una vez que presentemos los papeles, su hija va a saber que está tomando acción legal. Va a haber confrontación. Llevo meses evitando la confrontación. Respondí, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. Y mira dónde me ha llevado eso. El lunes siguiente, Isabel me llamó por primera vez en semanas. Su voz sonaba diferente, tensa, con esa calidad aguda que tenía cuando era niña, y sabía que había hecho algo malo, pero todavía esperaba poder manipular la situación a su favor. Mamá, tenemos que hablar. Iker dice que has estado llamando a abogados. Dice que estás haciendo acusaciones ridículas sobre nosotros. No son acusaciones, Isabel. Son hechos documentados por el banco y el registro de la propiedad. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntas? La ironía de su pregunta me atravesó como una lanza. ¿Después de todo lo que habíamos pasado juntas? ¿Se refería a los 30 años donde yo había dado todo y ella había tomado todo sin pensarlo 2 veces? ¿A los meses donde me había excluido sistemáticamente de su vida mientras vaciaba mis cuentas bancarias? Isabel, me robaste 15.000 euros y la casa de tu abuelo. Me casé sin invitarme. No me llamaste en mi cumpleaños. ¿De verdad me estás preguntando cómo puedo hacerte esto a ti? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y por un momento me permití la esperanza absurda de que estaba procesando la magnitud de lo que me había hecho, de que la hija que había criado para ser justa y empática todavía existía en algún lugar debajo de la influencia de Iker. Mamá, su voz salió más suave, con un eco de la niña que solía venir corriendo a abrazarme cuando se lastimaba. Podemos arreglar esto, podemos hablar, pero tienes que parar con los abogados. Está asustando a Iker. ¿Estaba asustando a Iker? Bien. Era la primera vez en meses que tenía algún tipo de poder en esta situación. La primera vez que mis acciones tenían consecuencias que importaban a las personas que me habían estado manipulando sin resistencia. No voy a parar, Isabel. Voy a recuperar lo que es mío. Y si tú y tu marido se asustan por eso, quizás deberían haberse pensado mejor las consecuencias antes de robar a una mujer de 62 años. No te robamos nada. Todo se hizo legalmente. Legal no significa ético, Isabel. Y tú lo sabes. Colgué el teléfono y me quedé temblando en mi cocina. Pero era un temblor diferente al que había sentido durante meses. No era el temblor del miedo o la desesperación. Era el temblor de la adrenalina. La emoción física de alguien que había decidido pelear en lugar de seguir siendo víctima.
3 días después de mi conversación telefónica con Isabel, llegaron a mi casa. Era jueves por la tarde, y yo estaba regando las plantas del patio cuando sonó el timbre con la insistencia de alguien que no pensaba irse sin conseguir lo que venía a buscar. A través de la mirilla vi a Isabel flanqueada por Iker y una mujer mayor que reconocí por las fotografías de redes sociales como su suegra, Esperanza Herrera. Abrí la puerta despacio, manteniendo la cadena de seguridad puesta, una precaución que nunca había necesitado tomar con mi propia hija, pero que ahora me parecía necesaria ante estos extraños que habían usado su cara y su nombre para robarme. «Mamá, abre la puerta completamente». Isabel habló con esa voz controlada que usaba cuando intentaba parecer razonable mientras hacía peticiones irrazonables. «Tenemos que hablar como adultos civilizados». «Los adultos civilizados no roban a sus madres». Respondí sin quitar la cadena. «Pueden hablar desde ahí». Iker se adelantó, y por primera vez pude verlo sin el filtro del amor maternal que había suavizado sus bordes durante años. Era un hombre atractivo de la forma calculada de quienes habían aprendido a usar su apariencia como herramienta, con esa sonrisa ensayada que no llegaba a los ojos y esa postura que gritaba superioridad, incluso cuando estaba pidiendo favores. «Doña Julia», comenzó con esa falsa deferencia que había perfeccionado. «Creo que hay un malentendido muy grande que podemos resolver si todos mantenemos la calma y actuamos con madurez». «No hay malentendido, Iker. Me robaron 15.000 euros y mi casa familiar. Esos son hechos, no interpretaciones». La madre de Iker, una mujer elegante de unos 70 años con el pelo perfectamente arreglado y ropa que costaba más que mi sueldo mensual, me miró con el desprecio apenas disimulado de alguien acostumbrada a conseguir lo que quería a través de intimidación social. «Señora Mendoza». Su voz tenía el tono condescendiente que las mujeres ricas usan cuando hablan con el servicio doméstico. «Mi hijo me ha explicado la situación. Entiendo que puede sentirse confundida sobre ciertos arreglos financieros, pero crear problemas legales innecesarios no va a beneficiar a nadie, especialmente a usted». «¿Confundida?». La palabra me golpeó como una bofetada. Esta mujer, que no me conocía de nada, que nunca había trabajado un día en su vida para mantener a una familia, se atrevía a sugerir que yo estaba demasiado senil o estúpida para entender que me habían robado. «No estoy confundida». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Estoy muy clara sobre lo que han hecho. Y si piensan que pueden venir aquí a intimidarme, se equivocan completamente». Isabel se acercó más a la puerta, y por un momento vi un destello de la hija que había criado. Esa expresión vulnerable que ponía cuando sabía que había cometido un error, pero esperaba que mi amor la protegiera de las consecuencias. «Mamá, por favor, podemos devolverte el dinero. Podemos hacer una transferencia de la casa de vuelta a tu nombre. Pero tienes que retirar la demanda. Iker podría perder su licencia profesional si esto llega a los tribunales. Su reputación quedaría arruinada». Su reputación, no mi bienestar, no mi seguridad financiera, no el daño emocional que me habían causado. Lo que les preocupaba era proteger la carrera del hombre que había orquestado el robo sistemático de todo lo que yo había construido durante décadas de trabajo honesto. ¿Y qué pasa con mi reputación, Isabel? ¿Qué pasa con cómo me siento sabiendo que mi propia hija me robó? ¿Qué pasa con el hecho de que no me invitaste a tu boda pero sí me pediste las llaves de mi casa para tu luna de miel? «No dramatices». Iker perdió por fin esa compostura controlada. «Nadie te robó nada. Isabel tenía derecho legal a ese dinero. Eras tú quien se lo había dado. Se lo había dado para emergencias, no para financiar vuestra vida de lujo mientras me tratáis como si fuera un mueble viejo que estorba en vuestros planes». «Mamá». La voz de Isabel se quebró ligeramente. «Nunca quisimos hacerte daño. Solo...». Iker dice que a veces las familias necesitan reestructurarse cuando las circunstancias cambian. Dice que es normal que las madres tengan dificultades para soltar a sus hijos cuando forman sus propias familias. Ahí estaba de nuevo. El discurso psicológico barato que Iker había usado para convencer a mi hija de que su amor maternal era una patología que necesitaba ser curada. Como si 3 décadas de sacrificio y dedicación fueran síntomas de una enfermedad mental en lugar de amor genuino. «Isabel, mírame», dije con toda la firmeza que pude reunir. «Mírame bien.
Yo no tengo dificultades para soltarte. Te he estado soltando toda tu vida. Te enseñé a caminar sabiendo que eso significaba que te alejarías de mí. Te pagué los estudios sabiendo que eso te daría independencia para vivir tu propia vida. Te crié para que fueras libre, no para que fueras mía. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isabel, y por un momento terrible me sentí tentada a abrir la puerta, a abrazarla, a decirle que todo estaba bien como había hecho miles de veces durante su infancia, cuando el mundo le parecía demasiado duro o complicado. Pero entonces Iker puso su mano en el hombro de mi hija, un gesto posesivo que me recordó exactamente por qué estábamos teniendo esta conversación. Julia usó mi nombre de pila por primera vez, eliminando cualquier pretensión de respeto. Vas a retirar esa demanda, porque si no lo haces, Isabel no va a volver a hablarte nunca más. ¿Estás dispuesta a perder a tu hija para siempre por unos euros y una casa vieja? La amenaza colgó en el aire entre nosotros como una espada. Durante meses, ese miedo había sido mi debilidad, el terror que me había mantenido silenciosa mientras me despojaban de todo, el miedo de perder completamente a Isabel si me resistía a sus demandas. Pero mirando a Iker ahora, con esa expresión de triunfo anticipado porque sabía exactamente qué botón emocional estaba presionando, me di cuenta de algo que cambió todo. Ya había perdido a mi hija, la Isabel que había criado, que había amado, que había sacrificado todo para proteger. Ya no existía. En su lugar había una extraña que me robaba mientras sonreía, que me excluía de los momentos más importantes de su vida, que permitía que su marido me amenazara en mi propia puerta. No me estás quitando nada que no haya perdido ya, le dije a Iker con una calma que me sorprendió. La hija que yo crié nunca habría hecho lo que Isabel me hizo. Así que no voy a retirar la demanda. Voy a recuperar lo que es mío. Y si eso significa que pierdo definitivamente a la persona en la que mi hija se ha convertido, será un precio que estoy dispuesta a pagar. ¡Estás loca!, gritó Esperanza Herrera. Eres una mujer amargada que no soporta ver a su hija feliz. Algo se rompió dentro de mí al escuchar esas palabras, pero no de la forma dolorosa que había caracterizado los últimos meses. Se rompió de la forma liberadora en que se rompen las cadenas, de la forma definitiva en que se rompen los puentes que ya no quieres cruzar. Señora Herrera, mi voz salió tranquila, casi serena. Su hijo es un ladrón que se especializa en manipular mujeres para robarles sus propiedades familiares. He hecho la investigación. Isabel no es su primera víctima, y si no lo paran ahora, no será la última. Vi cómo la cara de Iker se puso pálida, cómo Isabel lo miró con una expresión de confusión, que sugería que esto era información nueva para ella también. «Estás mintiendo», susurró Isabel. «Pregúntale a tu marido sobre Carmen Vidal y sobre Rocío Fernández. Pregúntale por qué dos mujeres diferentes lo han denunciado por apropiación indebida de herencias familiares. Pregúntale por qué conocía tan bien los procedimientos legales para transferir propiedades sin que yo me diera cuenta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo Isabel procesaba esta información, cómo los engranajes de su mente comenzaban a encajar piezas que probablemente había estado ignorando durante meses. «Vamos, Isabel». Iker agarró a mi hija del brazo con más fuerza de la necesaria. «No tenemos que escuchar estas fantasías de una mujer resentida». Pero Isabel se soltó de su agarre y me miró a través de la rendija de la puerta con ojos que por primera vez en meses parecían ver realmente a la persona que tenían enfrente. «¿Es verdad, mamá? Ve a la comisaría de Chamartín y pregunta por el inspector García. Él te puede enseñar los expedientes. O mejor aún, pregúntale a tu marido por qué insistió tanto en que transfiriéramos la casa sin que yo estuviera presente para la firma». Iker ya estaba arrastrando a Isabel hacia las escaleras, murmurando algo sobre manipulación emocional y chantajes familiares, pero pude ver que algo había cambiado en la expresión de mi hija. Por primera vez en meses, había duda en sus ojos. Antes de cerrar la puerta completamente, dije las palabras que había estado ensayando mentalmente desde que decidí tomar acción legal. «Isabel, siempre vas a ser mi hija. Pero ya no voy a permitir que eso te dé derecho a destruirme. Cuando estés lista para ser la mujer que te enseñé a ser, estaré aquí. Pero hasta entonces,
voy a protegerme de la persona en la que te has convertido. Cerré la puerta y puse todos los cerrojos. Por primera vez en meses, mi casa se sintió como un refugio en lugar de como una prisión. Me senté en mi sofá y lloré, pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de una mujer que finalmente había recuperado su voz después de meses de silencio autoimpuesto. 2 meses después del enfrentamiento en mi puerta, desperté una mañana de diciembre sin el peso familiar que había cargado sobre el pecho durante los últimos años. No fue una transformación súbita, sino más bien como recuperarse de una enfermedad larga. Un día te das cuenta de que puedes respirar sin dolor, de que los músculos ya no se contraen automáticamente cuando suena el teléfono, de que el futuro ha dejado de ser una fuente de ansiedad para convertirse en una página en blanco llena de posibilidades. La demanda legal seguía su curso lento pero seguro. Elena Sánchez me llamaba cada semana con actualizaciones que sonaban como pequeñas victorias. Habían congelado las cuentas conjuntas de Isabel e Iker. El juez había aceptado nuestra petición de investigar las transferencias de propiedad. El banco había admitido que los procedimientos de retirada habían sido irregulares según sus propios protocolos internos. Pero lo más importante era que, por primera vez en décadas, había comenzado a construir una vida que no giraba alrededor de Isabel, una existencia que tenía valor independientemente de si mi hija me aprobaba o me rechazaba, una rutina que me pertenecía completamente. Los martes por la mañana había empezado a tomar clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. La profesora, Amparo Ruiz, era una mujer de 70 años que había decidido seguir su vocación artística después de jubilarse como funcionaria de correos. Sus manos, manchadas permanentemente con acuarela, me recordaban que nunca era demasiado tarde para descubrir partes de ti misma que habían estado dormidas durante décadas, esperando el momento adecuado para despertar. «Julia», me dijo durante mi tercera clase, mientras yo luchaba por capturar el color exacto de las naranjas del bodegón que habíamos montado. «Tienes muy buen ojo para los matices. Has estado viendo realmente las cosas, no solo mirándolas. Ver realmente las cosas». La frase se me quedó grabada porque describía perfectamente lo que había estado ocurriendo en mi vida. Después de años de ver el mundo únicamente a través del filtro de lo que Isabel necesitaba o quería, estaba aprendiendo a ver con mis propios ojos, a tener opiniones que no requerían la validación de nadie más. Los jueves por la tarde me había apuntado a un grupo de senderismo para personas mayores que organizaba el ayuntamiento. Habíamos empezado con rutas suaves por la casa de campo, pero gradualmente habíamos progresado a excursiones más ambiciosas por la Sierra de Guadarrama. La primera vez que llegué a la cima del Cerro de Los Ángeles y vi Madrid extendido a mis pies como un mapa de posibilidades, lloré de una forma que no tenía nada que ver con tristeza. Era el llanto de alguien que había olvidado que tenía piernas para caminar hacia donde quisiera, pulmones para respirar aire que no estuviera cargado de expectativas ajenas, ojos para contemplar horizontes que se extendían más allá de las necesidades de otras personas. En el grupo había conocido a Roberto, un hombre de 65 años que había perdido a su esposa el año anterior, después de 40 años de matrimonio feliz. Roberto no intentaba cortejarme ni llenar el vacío que Isabel había dejado con su ausencia. Simplemente caminaba a mi lado, compartía su agua cuando yo olvidaba llevar suficiente, y me contaba historias sobre los pájaros que avistábamos durante nuestras caminatas sin esperar nada a cambio excepto compañía mutua. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de caminar?, me preguntó un jueves mientras descansábamos junto a un arroyo cerca de Cercedilla. Que cada paso que das es una elección. Puedes ir más rápido, más lento, tomar un sendero diferente. Nadie más puede caminar por ti. Sus palabras se convirtieron en una metáfora que aplicaba a todo lo demás en mi nueva vida. Cada decisión, desde qué desayunar hasta cómo gastar mi tiempo libre, era mía. No tenía que justificar por qué prefería tomar té en lugar de café, por qué había decidido pintar las paredes de mi dormitorio de un azul claro que me recordaba al cielo de las mañanas de primavera, por qué había cambiado mi corte de pelo por uno más moderno que me hacía sentir actualizada en lugar de invisible. Los viernes por la noche había empezado a ir al cine sola.
algo que nunca había hecho en mi vida porque siempre había asumido que las actividades de ocio requerían compañía para ser válidas. La primera vez me senté en la última fila, sintiéndome extrañamente expuesta, como si todos los demás espectadores pudieran detectar mi soledad y juzgarla como patética. Pero gradualmente descubrí que había una libertad inmensa en ver una película sin tener que negociar qué género elegir, sin tener que explicar por qué una escena me había emocionado o aburrido, sin tener que modular mis reacciones para que fueran socialmente apropiadas. Podía llorar durante las escenas tristes sin preocuparme por arruinar el maquillaje que había aplicado para impresionar a alguien más. Podía reírme a carcajadas durante las comedias, sin pensar si mi risa era demasiado fuerte o inadecuada. Una noche, después de ver una película francesa sobre una mujer que se divorciaba a los 50 años y abría una pequeña librería en un pueblo de la Provenza, salí del cine sintiéndome profundamente conectada con la protagonista. Como ella, yo había descubierto que la independencia no era una tragedia a lamentar, sino una aventura a celebrar. En noviembre, había tomado la decisión más radical de todas: redecorar completamente mi casa. Durante 30 años, cada elección estética había sido filtrada a través de lo que Isabel podría pensar cuando viniera de visita. Los colores neutros que no ofendieran su sensibilidad cambiante, los muebles prácticos que resistieran el desgaste de una familia en crecimiento que nunca llegó a materializarse, las fotografías familiares estratégicamente colocadas para recordarle constantemente lo mucho que había sido amada. Ahora las paredes lucían colores que me gustaban a mí: amarillo suave en la cocina porque me recordaba a los girasoles, verde salvia en el salón porque me tranquilizaba después de días difíciles, ese azul cielo en mi dormitorio que me hacía despertar cada mañana sintiéndome esperanzada en lugar de resignada. Había comprado plantas nuevas, no las especies resistentes y poco llamativas que había elegido pensando en su facilidad de mantenimiento, sino orquídeas delicadas que requerían atención diaria, geranios rojos que llenaban el balcón de color, hierbas aromáticas que convertían cada comida en una pequeña celebración de sabores que había elegido específicamente para mi propio placer. El cambio más significativo había sido en mi dormitorio. Había guardado en cajas todas las fotografías de Isabel, no por resentimiento, sino porque necesitaba un espacio que fuera enteramente mío, donde cada objeto que viera al despertar me recordara mis propios logros, en lugar de mis sacrificios por otras personas. En su lugar, había colgado mis primeras pinturas de las clases de los martes, acuarelas imperfectas, pero llenas de vida que representaban mi redescubrimiento del placer de crear algo hermoso sin ningún propósito utilitario. Una mañana de principios de diciembre, mientras preparaba café en mi cocina amarilla rodeada de plantas que florecían bajo mi cuidado, sonó el teléfono. El nombre que apareció en la pantalla hizo que mi corazón saltara, pero no con el pánico desesperado que había caracterizado meses anteriores. Era Isabel, pero por primera vez en casi un año, su llamada no me causaba ansiedad automática. «Hola, mamá». Su voz sonaba diferente, más pequeña, despojada de esa confianza artificial que había adoptado durante su matrimonio. «¿Podemos hablar?» «Por supuesto», respondí, sorprendiéndome por la tranquilidad genuina de mi propio tono. «¿Cómo estás, cariño?» «No muy bien», admitió, y pude escuchar lágrimas contenidas en su voz. «Tenías razón sobre Iker. Sobre todo, la policía encontró más casos, mamá, más mujeres, y yo he hecho algo terrible contigo». Sentí una mezcla compleja de emociones. Alivio de que finalmente hubiera abierto los ojos, tristeza por el dolor que estaba experimentando, pero también una extraña calma. El sufrimiento de Isabel ya no era automáticamente mi responsabilidad arreglar. Ya no saltaba inmediatamente al modo de rescate maternal que había definido nuestra relación durante décadas. «¿Estás segura? ¿Estás en un lugar seguro?», pregunté. Pero mi preocupación venía del amor genuino, no de la necesidad compulsiva de controlar su bienestar que había caracterizado años anteriores. «Estoy en casa de Cristina. Iker está detenido. Van a acusarlo de estafa y apropiación indebida. Mamá, lo siento tanto. Siento todo lo que te hice. Siento haberte robado.
Siento no haberte invitado a mi boda. Siento haber dejado que te tratara así. Sus disculpas me llegaron como música después de meses de silencio, pero no me desarmaron emocionalmente como habrían hecho antes. Había aprendido a distinguir entre el amor que nutría y el amor que consumía, entre ser necesitada y ser valorada. Isabel, dije con toda la honestidad que pude reunir, acepto tus disculpas. Y te perdono, pero las cosas van a ser diferentes ahora. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no soy la misma mujer que era antes de todo esto. He construido una vida nueva. Una vida que me hace feliz independientemente de lo que tú decidas hacer con la tuya. Si quieres ser parte de esta nueva vida, eres bienvenida, pero va a ser como mi hija, no como mi propósito de existir. El silencio que siguió fue largo pero no incómodo. Era el silencio de dos mujeres adultas procesando una nueva definición de su relación, una dinámica que requería respeto mutuo en lugar de sacrificio unilateral. ¿Podemos tomar un café, Summertime? Preguntó finalmente Isabel. Me gustaría conocer a la mujer en la que mi madre se ha convertido. Sonreí, mirando por la ventana de mi cocina hacia el balcón donde mis geranios rojos florecían bajo el sol invernal de Madrid. Me encantaría, cariño. Me encantaría que conocieras a la nueva Julia. 6 meses después, sentada en la terraza de un pequeño café en el barrio de las Letras, mirando a Isabel remover nerviosamente su cortado, mientras buscaba las palabras correctas para reconstruir lo que había destruido, me di cuenta de que la mujer más feliz en esa mesa era yo. No porque mi hija estuviera sufriendo las consecuencias de sus decisiones, sino porque finalmente había aprendido que mi bienestar no dependía de su aprobación o presencia en mi vida. El juicio había terminado 3 semanas antes. Iker Herrera fue sentenciado a 4 años de prisión por estafa continuada y apropiación indebida. Las investigaciones habían revelado un patrón sistemático que se extendía por más de una década. 6 mujeres diferentes, todas herederas de propiedades familiares, todas gradualmente aisladas de sus familias mientras él manipulaba sus finanzas desde dentro de relaciones que parecían románticas, pero funcionaban como operaciones criminales sofisticadas. Isabel había recuperado completamente el dinero y las propiedades, pero no para devolverlas inmediatamente como había prometido durante su llamada desesperada de diciembre. Elena Sánchez me había aconsejado mantener todo bajo supervisión judicial hasta que estuviéramos seguras de que mi hija entendía realmente la gravedad de lo que había participado, intencionalmente o no. ¡Mamá! Isabel levantó la vista de su taza, y pude ver en sus ojos la humildad genuina de alguien que había tocado fondo emocionalmente. He estado yendo a terapia, intentando entender cómo permití que alguien me convenciera de hacerte tanto daño. ¿Y qué has descubierto?, pregunté sin sarcasmo, genuinamente curiosa sobre su proceso de autodescubrimiento, que durante años tomé tu amor como algo garantizado, como si fuera un recurso infinito que podía explotar sin consecuencias porque siempre estarías ahí, sin importar cómo te tratara. Sus palabras me llegaron con la precisión de un diagnóstico médico certero. Era exactamente lo que había ocurrido. Pero escuchárselo admitir no me causó la satisfacción vengativa que había esperado durante los meses más oscuros de nuestra separación. Y también me di cuenta, continuó secándose una lágrima que había empezado a rodar por su mejilla, de que nunca te conocí realmente como persona, solo como mi madre. Nunca me pregunté qué querías tú, qué necesitabas tú, qué te hacía feliz más allá de cuidarme a mí. Esa confesión me conmovió más profundamente que cualquier disculpa, porque representaba el tipo de autoconocimiento que solo viene después de un dolor genuino, del tipo que obliga a las personas a examinar honestamente sus propios patrones destructivos. Isabel, dije, alcanzando su mano sobre la mesa, durante 30 años yo tampoco me conocía como nada más que tu madre. Construí mi identidad alrededor de ser indispensable para ti, y eso no era saludable para ninguna de las dos. Era la primera vez que admitía en voz alta mi propia responsabilidad en crear una dinámica que había permitido que mi amor fuera tomado como garantizado. Había confundido el sacrificio con el amor. Había pensado que ser necesitada era lo mismo que ser valorada. ¿Crees que podríamos...?
¿Intentar conocernos de verdad esta vez? Preguntó con la vulnerabilidad de una niña, pero también con la determinación de una mujer adulta que había aprendido lecciones difíciles sobre el costo real de tomar a las personas por sentado. Me gustaría intentarlo, respondí honestamente. Pero va a ser diferente, Isabel. Voy a tener límites. Voy a decir que no cuando algo no me convenga. Voy a mantener mi propia vida, mis propios intereses, mis propias amistades. No voy a volver a desaparecer dentro del rol de ser tu madre. Ella asintió con una seriedad que no había visto en años. Me parece justo, más que justo. Pasamos las siguientes 2 horas hablando de cosas que nunca habíamos explorado. Mis clases de pintura, sus planes para volver a estudiar psicología, mi amistad con Roberto, su proceso de terapia, las pequeñas aventuras que habíamos vivido independientemente durante nuestros meses de separación. Por primera vez en décadas, conversamos como 2 adultas que se estaban conociendo, en lugar de como madre e hija atrapadas en patrones de dependencia emocional que habían dejado de funcionar años atrás. Cuando nos despedimos esa tarde, Isabel me preguntó si podía visitarme el domingo siguiente para ver mis pinturas. No para pedirme dinero, no porque necesitara algo, no por obligación familiar, sino por curiosidad genuina sobre la mujer en la que me había convertido. Por supuesto, le dije, pero avísame antes de venir. Ya no mantengo mi casa lista para visitas improvisas. Ahora vivo para mí, no para impresionar a otros. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla en mi cocina amarilla, reflexioné sobre el extraño camino que había tomado mi vida. Hacía 1 año, habría dado cualquier cosa por tener una conversación como la que acababa de tener con Isabel. Habría sacrificado mi nueva independencia, mis clases de pintura, mis caminatas con Roberto, cualquier cosa que fuera necesaria para recuperar a mi hija. Pero ahora entendía que la versión de Isabel que había perdido no era la versión que valía la pena recuperar. La mujer manipulativa que me había robado y excluido había sido el producto de años de permitirle tomar mi amor como garantizado. La Isabel con la que había tomado café esta tarde era diferente, humillada por la experiencia, sí, pero también más honesta, más capaz de relaciones genuinamente recíprocas. Y yo también era diferente. Ya no era la mujer que se despertaba cada mañana preguntándose cómo podía ser útil para alguien más. Era Julia Mendoza, de 63 años, que pintaba acuarelas los martes, caminaba por las montañas los jueves, iba al cine sola los viernes, y había aprendido que el amor propio no era egoísmo, sino la base necesaria para cualquier otra forma de amor saludable. El domingo, Isabel llegó puntualmente a las 4 de la tarde, como había prometido. Trajo flores del mercado de San Miguel, gerberas naranjas que complementaban perfectamente el nuevo color de mis paredes, y una botella de vino tinto de precio moderado que habíamos podido compartir sin que ninguna de las dos sintiera la necesidad de demostrar algo sobre su situación económica. Le enseñé mis pinturas, explicándole la técnica de acuarela que estaba aprendiendo, los desafíos de capturar luz y sombra, la satisfacción de crear algo hermoso sin ningún propósito más allá del placer de hacerlo. Ella las estudió con atención genuina, haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba escuchando, realmente interesada en entender esta nueva faceta de su madre. «Son hermosas, mamá», dijo, contemplando mi intento más reciente de pintar los geranios de mi balcón. «Tienen algo libre, como si hubieras estado guardando toda esta creatividad durante años y finalmente la hubieras dejado salir». Exactamente. Esa era exactamente la sensación. Cenamos en mi mesa redonda nueva, la que había comprado para reemplazar la rectangular familiar, porque se adaptaba mejor a mi nueva realidad como mujer soltera, que ocasionalmente recibía invitados, pero ya no centraba su vida alrededor de reuniones familiares obligatorias. Isabel me contó sobre su trabajo en la editorial, pero esta vez no como una forma de impresionarme, sino como una forma de compartir su experiencia diaria. Me habló sobre los libros que estaba editando, sobre una novela escrita por una mujer de 70 años que había empezado su carrera literaria después de divorciarse, sobre cómo este proceso la había hecho reflexionar sobre las historias que contamos sobre las vidas de las mujeres y cuándo se supone que nuestras aventuras reales deben terminar.
Antes pensaba que las mujeres de tu edad ya habían vivido todas sus historias importantes, admitió mientras lavábamos los platos juntas. Pero viendo lo que has hecho este año, me doy cuenta de que quizás las mejores historias de algunas mujeres empiezan cuando finalmente se liberan de cuidar a todos los demás. Esas palabras se quedaron conmigo durante días después de su visita. Las mejores historias de algunas mujeres empiezan cuando se liberan de cuidar a todos los demás. Era una forma de ver mi experiencia que transformaba lo que había sentido como tragedia en algo que empezaba a parecerse a triunfo. Ahora, casi un año después de aquella llamada telefónica que había desarmado mi mundo, entiendo que la traición de Isabel no fue el final de mi historia, sino el comienzo de la más importante. La historia de una mujer que aprendió a valorarse a sí misma independientemente de lo útil que fuera para otras personas. Aprendí que el amor verdadero no requiere sacrificio constante, que los límites no son actos de crueldad, sino expresiones de respeto propio, que nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres cuando nadie más necesita nada de ti. Mi relación con Isabel se está reconstruyendo lentamente, pero ahora está basada en elección mutual, en lugar de obligación, en respeto genuino en lugar de culpa manipulativa, en amor que nutre en lugar de amor que devora. Y he descubierto algo maravilloso. La mujer que soy cuando no estoy definida por ser útil para alguien más, es mucho más interesante, más capaz, más feliz de lo que jamás me había permitido imaginar. A todas las mujeres que me están escuchando, que reconocen su propia historia en la mía, quiero decirles esto: nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, nunca eres demasiado mayor para empezar de nuevo, y el amor que requiere que te desaparezcas no es amor real. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por esta experiencia de despertar después de años de dar todo sin recibir respeto a cambio? Compárteme tu historia en los comentarios. Y si este mensaje te llegó al corazón, dale like y suscríbete para que llegue a alguien más que necesita escuchar que su vida todavía puede ser hermosa, incluso después de los 60, incluso después de perder a las personas que pensaba que la definían.